Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. A esta hora les contamos que el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, calificó de genocidio lo que estaba pasando en Gaza y anunció que el centro del mensaje de la delegación colombiana en la ONU será defender el derecho internacional en un momento en que, a su juicio, algunos estados se sienten por encima de él. Miguel Cardosa. Muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro centrará su discurso en la Asamblea General de la ONU sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien señaló que Colombia pedirá frenar lo que denominó como genocidio. La delegación colombiana también participará en encuentros del Grupo de la Haya, donde insistirá en una cooperación renovada que priorice el respeto al derecho internacional. Estamos en un momento de reordenamiento de fuerzas con grandes recortes al sistema internacional. Hay toda una reingeniería de la cooperación internacional y como Estados del Sur vamos a esta Asamblea General de Naciones Unidas con la idea de reivindicar el papel de nosotros como Estados apegados al derecho internacional con una nueva versión de la cooperación internacional y, por supuesto, en defensa de los derechos humanos. En tercer lugar, se espera que la intervención del presidente Gustavo Petro se realice mañana en horas de la tarde. 12, un minuto, gracias a Miguel. Y cambiamos de tema porque la Comisión Seccional de Disciplina Judicial abrió investigación formal contra la juez primera de ejecución de penas y medidas de la ciudad de Barranquilla por haber otorgado la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, recordemos, condenado a 6 años y 4 meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados. Sergio Barbosa. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico va a investigar a la jueza Claribel Fernández, quien fue quien le otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia por el escándalo de Centros Poblados. Él fue condenado a 6 años y 4 meses de cárcel y en ese sentido la Procuraduría había apelado a esta decisión argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar este beneficio. Pese a esto, todo apunta a que esta apelación no habría procedido, lo que dejó habilitado el procedimiento para que se revisara si Emilio Tapia tenía algún otro pendiente con la justicia para que de esa manera pudiera salir en libertad condicional. La revisión disciplinaria no solo examina las condiciones en que se le concedió este beneficio, sino también una posible dilación en el trámite del recurso de apelación que interpuso la Procuraduría. Emilio Tapia, señalado como el cerebro de la maniobra que mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70.000 millones de pesos que luego se extraviaron y que hacían parte de un contrato con el Ministerio de las TIC para conectar a Internet a poblaciones vulnerables en las zonas rurales del país. En medio de la crisis del sistema de salud de los profesores, el FOMAC anuncia la ampliación de su red de entrega de medicamentos en 255 municipios del país, con énfasis en zonas rurales. Jessica Gutiérrez. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC anunció la ampliación de su red farmacéutica, que ya cuenta con 1.181 puntos de dispensación de medicamentos en los 32 departamentos del país. Con esta cobertura, lo que busca el FOMAC es garantizar el acceso a más de 800.000 afiliados, quienes pueden recibir atención presencial o a domicilio. El servicio domiciliario estará disponible en 255 municipios, lo que representa un alivio para los usuarios en zonas rurales y apartados que antes debían realizar largos desplazamientos para reclamar sus medicinas. Y es que durante el 2025 el fondo ha entregado más de 242 millones de unidades de medicamentos ambulatorios con una inversión cercana a 498.000 millones de pesos. Esta red está conformada por 103 prestadores en droguerías locales, hospitales públicos y gestores farmacéuticos, lo que permite ampliar la capacidad de atención. Y un mes después de la suspensión temporal de los diálogos de paz, las delegaciones del gobierno y la llamada Coordinadora Ejército Bolivariano de las Disidencias de las FARC acordaron reunirse este 25 de septiembre en el Bajo Putumayo para avanzar en la búsqueda de un acuerdo final. A la reunión va a asistir el gobernador del departamento de Nariño con una propuesta para las partes. Winston Viracachá. Tras un mes de suspensión de los diálogos de paz entre la Coordinadora Ejército Bolivariano y el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, las dos delegaciones se volverán a reunir este 25 de septiembre en el municipio de La Hormiga, en el Bajo Putumayo. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, hará una propuesta a las dos delegaciones. Yo espero que rápidamente se avance en las zonas de ubicación temporal, en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y esperamos también a la mesa hacerle una propuesta que tenga que ver con la posibilidad de que los ingenieros militares
que van a llegar aquí al departamento de Nariño con maquinaria importante puedan, junto a los guerrilleros que entran en las zonas de ubicación temporal, trabajar en el desarrollo y construcción de vías en la zona de la costa pacífica. Según el gobernador, el primer proyecto sería la Guayacana Roberto Payán. La registraduría está informando que el gobierno no ha proferido el decreto de las elecciones atípicas para elegir gobernador del Magdalena. Mateo Piñeros. Pues el pasado mes de mayo la sección quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena al haber incurrido en doble militancia. Esto debe llevar al Magdalena a unas elecciones atípicas para elegir gobernador. Sin embargo, la registraduría se acaba de pronunciar sobre este tema, señalando que el gobierno aún no ha publicado el decreto que fija fecha para las elecciones. Señalan desde la registraduría, una vez el gobierno nacional profiera este decreto, la registraduría nacional del Estado Civil emitirá la resolución mediante la cual se fija el calendario electoral para esta nueva elección e iniciará la organización logística en todo el departamento. Es importante recordar que el pasado 10 de septiembre el Ministerio de Hacienda emitió concepto favorable sobre la solicitud de presupuesto para adelantar la contratación de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo estos comicios. En el Magdalena, más de 1 millón de personas están habilitadas para votar en estas elecciones atípicas que aún no tienen fecha. Y vamos ahora al occidente del país porque las comunidades de la zona rural de Jamundí y de Sevilla en el Valle están denunciando que las disidencias de las FARC están obligando a los presidentes de las juntas de acción comunal a cobrar dineros de la extorsión que hacen a familias agricultoras y también a comerciantes de la región. Estefanía Toledo. Las comunidades de la zona rural de los municipios de Jamundí y Sevilla en el Valle del Cauca están haciendo un llamado de atención a las autoridades para tomar acciones respecto a las presuntas intimidaciones que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco están ejerciendo en contra de los líderes comunales en estas zonas del departamento. Al parecer, los disidentes están intimidando a los presidentes de la Junta de Acción Comunal y demás miembros de estas corporaciones locales para que sean las personas que reciban y administren los recursos que se les están exigiendo a las familias que viven en los diferentes corregimientos producto de las extorsiones por parte de este grupo armado ilegal, donde se les exige, por ejemplo, pagos de 120,000 por permitirles transitar en carro, 60,000 pesos por permitirles la circulación de motos y un pago de 30,000 pesos al mes por cada casa en esta zona rural. Las comunidades en estas zonas del departamento están pidiendo a las autoridades tomar medidas urgentes que permitan la protección de los líderes comunitarios y también la tranquilidad del resto de los habitantes. La gobernación de Antioquia se prepara para la temporada de lluvias con la instalación del sistema de alerta en 45 municipios. Héctor David Santamaría. Con esta estrategia, lo que busca la gobernación de Antioquia es que las familias más propensas a emergencias por lluvias puedan tener una alerta en caso que se reporte algún incidente con informes que se tengan diariamente. Así lo dijo el director del DAGRAN, Carlos Ríos. Esto particularmente nos permite a nosotros anticiparnos ante cualquier evento, permitirnos poderles contar también que esto nos va a generar a nosotros una anticipación de alerta a todas las comunidades con nuestro sistema de alerta y con la apropiación social que hemos hecho en el territorio. Por su parte, las autoridades departamentales indicaron que ya han hecho más de 350 encuentros con la comunidad para enseñarles este tipo de escenarios de riesgo. Y en norte de Santander hay alertas tempranas por 11 focos de incendios forestales que podrían colocar en riesgo varias comunidades de esta zona del país. Richard Quiñones. El IDEAN reveló que hay 11 alertas rojas, 2 naranjas y 2 amarillas en el departamento de norte de Santander. Según el IDEAN, esas alertas rojas significan dichas zonas donde las condiciones meteorológicas son críticas y presentan una alta probabilidad de que ocurra o que se propaguen incendios forestales y de cobertura vegetal. Para el año 2025 en esta región del país los incendios no han sido en gran magnitud y han podido ser controlados por la rápida acción de los cuerpos voluntarios. Asimismo, el IDEAN dio a conocer que los municipios donde se registran estas alertas más preocupantes son Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, Bochalema, Cucutilla, Arboledas, Salazar de las Palmas, Gramalote, Santiago y Durania. No obstante, cabe destacar que entre el 80 y 90% de incendios que ya se han registrado en esta zona del país son provocados. Estas actividades están complementadas también por los cuerpos de socorro que en medio de esta situación ya se han reunido en puesto de mando unificado para determinar qué acciones se van a tomar en caso de que sea necesario y que las zonas rurales sean las más afectadas.
La Fiscalía citó a audiencia de conciliación al sargento retirado Alexander Chala Sáenz luego de la denuncia interpuesta por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien lo acusa de falsedad en documento privado, falsa denuncia y una querella por injuria y calumnia. Kalila Peña. La diligencia de conciliación se realizará este martes 23 de septiembre. La controversia se originó tras la publicación que hizo el sargento retirado Chalá en su cuenta de X de supuestos chats de WhatsApp en los que el ministro Sánchez y el general retirado Eduardo Zapateiro habrían discutido la firma de un contrato en Indumil, presuntamente a espaldas del presidente Gustavo Petro. Según el denunciante, en las conversaciones se mencionan acuerdos, negociaciones, favores y visitas al Comando General e Indumil, considerándolo como una traición política y militar de alto nivel. Sin embargo, el ministro de Defensa rechazó categóricamente estos señalamientos, calificando las conversaciones como un montaje y negó cualquier participación en maniobras de corrupción o conspiración institucional. Además, el ministro respondió interponiendo una denuncia formal ante la Fiscalía contra Chalá por afectar su honra y buen nombre. Con estos hechos, recientemente la Fiscalía abrió una noticia criminal en contra del ministro de Defensa Pedro Sánchez y el general retirado Eduardo Zapateiro por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público. Y hay alerta entre las poblaciones ribereñas de Barranquilla por el desprendimiento de una parte del enrocado llamado Tajamar Occidental, que es una estructura que divide las aguas del río Magdalena con las del Mar Caribe en la zona de desembocadura y que facilita la navegabilidad de barcos hasta el puerto de la ciudad. Vanessa Saldarriaga. El río Magdalena se está llevando a pedazos al Tajamar Occidental, un gran espolón de rocas que mide 8 kilómetros de largo, el cual va desde el barrio de Las Flores hasta el sector conocido como Bocas de Ceniza. La alerta fue entregada hace unos días por pescadores quienes notaron el socavón que se estaba presentando en uno de sus puntos, lo que incluso está dificultando el paso de motocicletas en la zona. De acuerdo con Lucas Ariza, director de Asoportuaria, se evidencia la necesidad de intervenir en el corto plazo con obras de mantenimiento este Tajamar, que es clave para garantizar la navegabilidad por el río Magdalena. Lo que vimos el fin de semana un tema más superficial. En su parte estructural, el daño de los tajamares pues ya se viene evidenciando en la cantidad de sedimentación que hay en estos puntos críticos. Se calcula que las obras podrían costar cerca de 130.000 millones de pesos, según estimaciones realizadas por Cor Magdalena. Sin embargo, el mantenimiento anual de esta obra hidráulica podría requerir la inversión de más de 500.000 millones de pesos al año. La noticia internacional. En el mundo, la ministra británica de Exteriores Yvette Cooper advirtió al gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo, con la anexión de más territorio en Cisjordania. El ministro francés de Exteriores, por su parte, Jean-Noël Barrot, también aseguró que París replicará con una extrema firmeza ante posibles represalias. En el terreno siguen los ataques del ejército israelí contra el enclave. En las últimas horas, al menos 20 personas han muerto en varias zonas de la Franja de Gaza. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusó a la flotilla Sumud, que se dirige a Gaza con ayuda internacional para denunciar la situación de hambruna y en un intento de romper el bloqueo impuesto por Israel, de estar abiertamente respaldada por miembros de Hamas. Es una iniciativa yihadista que sirve a la agenda de terror del grupo, dice la Cancillería israelí. De otro lado, el grupo terrorista Hamas publicó un video del rehén israelí Alon Oel, en el que el joven de 24 años dice que su muerte es ineludible tras casi 2 años de cautiverio. El israelí anima a sus compatriotas a seguir protestando contra la política de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia, donde se revelan las posiciones rumbo al Balón de Oro 2025, el prestigioso premio de France Football. Entre los nominados aparecen 3 españoles, Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz, que están en el puesto 24. El gran favorito es Ousmane Dembélé, líder del PSG tras conquistar todos los títulos en Europa. Desde España, la joven estrella Lamine Yamal se consolida como una de las grandes opciones tras su brillante temporada con el Barça y la selección. Dentro de los nombres destacados ya con posiciones confirmadas aparecen Vinicius Junior en el puesto 16, Robert Lewandowski en el 17, Scott Machomin en el 18, João Neves en el 19 y Lautaro Martínez en el 20. Más atrás sorprende ver a Erling Haaland en el puesto 26 fuera del top 20 tras un año irregular. Otros futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Mohamed Salah y Harry Kane completan un listado de lujo que confirma la enorme competencia por el trono del fútbol mundial. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora es tendencia el actor británico Tom Holland por sufrir un accidente durante la grabación de la nueva entrega de Spider-Man. Holland resultó herido mientras realizaba una acrobacia en el rodaje que se está desarrollando en los estudios al noroeste de Londres. El actor tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve. Sin embargo, se espera que en pocos días pueda regresar. Desde los estudios informaron que las grabaciones fueron suspendidas mientras el actor se recupera. Cabe recordar que Spider-Man, Un Nuevo Día, es la cuarta entrega de la saga del Hombre Araña, protagonizada por Holland tras Spider-Man de regreso a casa en 2017. Esta y más tendencias en blurradio.com. Llega el mediodía.